Toda esta historia inicia con Mario Andretti. Mario ganó la Indy 500 en 1969, un momento de gloria y también donde inició su supuesta maldición. El italoamericano campeón mundial de Fórmula 1 con Lotus lo intentó de todas las maneras posibles, pero nunca pudo repetir su victoria en la Indy 500. Esto también lo vivieron los otros Andretti, como Michael y Jeff, sus hijos, John, su sobrino, y Marco, su nieto. Fue este último quien casi rompió la maldición en 2006, pero fue adelantado en el último segundo por Sam Hornish Jr. Se cuenta que el origen de la maldición Andretti fue provocada por la separación entre Andy Granatelli, el dueño del equipo donde corría Andretti, y Clint Browner, un afamado mecánico que preparó el auto con el que Andretti ganó en 1969. Cuando estos dos hombres se separaron, Andretti se fue con Granatelli, por lo que la esposa de Browner supuestamente le puso un maleficio para que ningún Andretti pudiera ganar Indianápolis otra vez. Y si bien ninguno pudo ganar Indianápolis como piloto, lo consiguieron como equipo, ya que Andretti Autosport subió a lo alto del podio en 1995, 2005, 2007, 2014, 2016 y 2017. Ferrari siempre le hizo ojitos a la Indy 500 y su primer intento de conquistar el Brickyard llegó en 1952. Por entonces, las 500 de Indianápolis formaban parte del calendario de la Fórmula 1. 4 Ferraris llegaron para competir teniendo como estrellas a Alberto Ascari y el ganador de la edición de 1950, Johnny Parsons. Pero la lentitud de las máquinas del Cavallino hizo que los pilotos se retiraran y Ascari quedó como la única esperanza de Maranello, quien a pesar de hacer una gran carrera, el auto le traicionó provocándole un trompo. Así se dio inicio a una historia de varios intentos fallidos finalizando en los 80, con la amenaza del mismísimo Commendatore, quien se planteó dejar la Fórmula 1 y saltar con todo al circuito americano, llegando a diseñar la Ferrari 637 que nunca llegó a competir. Cuando ocurrió el split que dividió los monoplazas en kart e IRL, había un gran problema que iba a ocurrir con las 500 de Indianápolis. Tony George, dueño del Brickyard y quien formó la IRL, puso como regla que 25 de los 33 participantes debían ser autos de la IRL. Enfurecidos, los equipos de la kart hicieron tal como la frase de Bender, crear su propio evento con monoplazas y leche en el podio. Este fue la US 500 en el Michigan International Speedway, que se realizaba el mismo día de las 500 de Indianápolis. Pero cuando llegó el día de la verdad, se agitó la bandera verde y todo el mundo valió burger, dejando a la kart en ridículo frente al público. 2007 fue un gran año para Dario Franchitti, ganó la 500 de Indianápolis y conquistó el título de la IRL, pero casi a final de año en Michigan vivió un enorme susto. En la vuelta 144 Dan Weldon tocó la trasera izquierda de Franchitti, lo que le catapultó dando una pirueta en el aire y aterrizando sobre Scott Dixon, además de provocar el pandemonio. Todos temieron lo peor, pero afortunadamente el escocés salió prácticamente ileso. La Indy 500 de 1994 tiene una de las mejores historias del motorsport. Penske aprovechó un agujero en las reglas y salió con Ilmor y Mercedes para crear la bestia, el motor Mercedes-Benz 500i. Este proyecto era sumamente secreto, en el que ni siquiera los empleados de Penske sabían en qué estaban trabajando. El resultado no pudo ser mejor, pero se le pidió a los pilotos en pista que no pisaran a fondo antes de la carrera para evitar sospechas. Los Penske Mercedes humillaron a todo el mundo. Fittipaldi y Unser Jr. le sacaron una vuelta de ventaja a prácticamente todo el mundo en pista, pero vivieron un gran susto ya que Fittipaldi perdió el control del auto impactando el muro. Aún así, Unser Jr. hizo la tarea. Ganó la carrera por delante de un impotente Jacques Villeneuve que poco pudo hacer en su Reynard. Andretti ganó las 500 de Indianápolis de 1981, pero te preguntarás cómo es posible si al inicio te mencioné que nunca volvió a ganar desde 1969. Y es que la edición de 1981 fue una de las más controversiales en la historia. Bobby Unser y Mario Andretti se peleaban por la victoria, vuelta 149 de 200, y el dúo al salir de pits adelantaron a varios autos bajo banderas amarillas. Según Unser, este movimiento era legal mientras no adelantaras al pace car, mientras que Andretti solo adelantó un par de autos. Unser cruzó la línea de meta en primera posición y Andretti segundo. Unser fue penalizado por adelantar autos de manera ilegal y perdió una posición, lo que dejaba a Andretti como el gran ganador. Pero la victoria solo duró un par de meses en manos de Andretti, ya que el 9 de octubre, 5 meses después de la carrera y luego de un sinfín de apelaciones y protestas, la penalización de Unser fue retirada y el trofeo del ganador volvió a sus manos.
El Texas Motor Speedway abrió sus puertas en 1996 y rápidamente se agendaron eventos en el circuito. La particularidad de este óvalo eran sus inclinadas curvas de 24 grados, perfectas para eventos de NASCAR, peligrosísimas para eventos con monoplazas. IRL disputó aquí carreras desde 1997, pero entre las dos categorías rivales había una gran diferencia. En la IRL se utilizaban monoplazas con motores naturalmente aspirados que tenían menos potencia y tenían bastante carga aerodinámica, mientras que la kart era lo contrario, motores mucho más potentes turbocargados con chasis que tenían poca carga aerodinámica. La kart, recelosa de que IRL tenía eventos sin problemas en Texas, realizó pruebas en el 2000, agendando una carrera para 2001. Se disputarían todas las fases del evento, incluyendo la clasificación, pero luego de esta, varios pilotos realizaron una reunión reportando serios problemas físicos como desorientación, vértigo o visión borrosa. Todo producto de las enormes fuerzas G que provocaba la combinación de un auto muy potente y un óvalo muy inclinado. Al final la carrera se canceló y es la única en la historia de la kart que se canceló por motivos de seguridad. Indy 500 de 2002. Thomas Scheckter dominaba sin problemas hasta que se accidentó. Helio Castroneves tomó el liderato y poco a poco le acechó Paul Tracy. Tracy haría su movimiento para adelantar a Castroneves justo en el momento que un accidente ocurrió en la otra parte del circuito, agitándose la bandera amarilla. Cuando todos bajaron el ritmo, Tracy estaba delante de Castroneves y ya estaba celebrando su triunfo. Pero los comisarios le entregaron la victoria a Castroneves, declarando que Tracy adelantó al brasileño luego de la bandera amarilla, lo que convertía su movimiento en un adelantamiento ilegal. Desde su primera edición que la Indy 500 presentaba la oportunidad de oro para brillar en un escenario mundial. Por ello, varios participantes se aventuraron con proyectos bastante inusuales en el Brickyard. Esto da para otro video, pero algunos llamativos son el Fagioli Twin Coach Special, un auto que contaba con dos motores, uno delante que le daba tracción al eje delantero y otro atrás que motorizaba el eje trasero. El MG Liquid Suspension Special, que tomó la suspensión hidroelástica que utilizaban autos de calle de BMC como el MG 1100 para probar suerte en la edición de 1964, el Pat Clancy Special de 6 ruedas de 1948 o el Hurst Floor Shifter que tenía dos cabinas, una para el piloto y otra para el motor, entre otros autos bastante extravagantes. Delta Wing es un prototipo famoso por participar en eventos de resistencia como las 24 horas de Le Mans o las 12 horas de Sebring. Sus orígenes se remontan a 2009 cuando Ben Bowley diseñó un monoplaza para hacer el nuevo auto de la IndyCar. Con apoyo de Chip Ganassi el auto fue desarrollado y presentado en 2010, pero Dallara terminó ganando el concurso para fabricar el monoplaza de 2012 de la IndyCar. Esto amargó bastante a Bowley, pero al menos su auto pudo competir en varios eventos de escala global, recibiendo apoyo de gente como Panos o de Nismo. El extravagante evento realizado en Monza en 1957 y 58 nos presentó, como decía su nombre, una carrera de dos mundos. Por un lado los autos americanos adictos a los óvalos y por otro la Fórmula 1 que dominaba en Europa. Todo disputado en la variante con óvalo de Monza. La premisa suena increíble, ¿verdad? Pero a pesar de que los equipos de Fórmula 1 construyeron autos especiales, varios motivos de seguridad les hicieron retirarse, dejando la parrilla de la edición 1957 prácticamente con solo pilotos americanos, y la segunda de 1958 contó con pocos valientes que se aventuraron, como Sterling Moss, Mike Horton o Juan Manuel Fangio. El evento fue un éxito con los equipos, pero un absoluto fracaso financiero, lo que provocó la cancelación de la edición 1959, y con el óvalo de Monza quedando vetado para cualquier competición desde 1969, la idea de un revival se tornó imposible. El campeonato de la USAC era el título máximo en la categoría de monoplazas en Estados Unidos, que finalizó con el nacimiento de la IRL en 1995. Su calendario incluía de todo: óvalos de tierra, óvalos pavimentados, circuitos clásicos y como gran añadido el Pikes Peak International, el mayor evento de hill climb del mundo. Esta no muy conocida era duró desde 1959 hasta 1970. El evento, eso sí, contó para el campeonato solo en algunas ocasiones, ya que en otras contaba como una carrera no puntuable para el campeonato.
Solo hay una palabra para compilar la edición 1973 de la Indy 500: caos. La carrera dio inicio el 28 de mayo, siendo cancelada luego de un incidente al inicio que dejó a varios espectadores heridos y al piloto David Walter herido de gravedad. El día 29 la lluvia no dio tregua y para el día 30 se continuó con la carrera, donde ocurrieron otros serios incidentes que terminaron con la vida del piloto David Savage, además de un miembro del equipo de Graham McRae, Armando Terán, quien fue atropellado por el vehículo que transportaba a Savage al hospital y que avanzaba contra el tránsito por el pit lane, algo que era legal si ocurriera un accidente de gravedad. La carrera se reinició con solo 11 autos en pista. Para la vuelta 133, la lluvia provocó la bandera roja y el desastroso evento al fin concluía, con Gordon Johncock como ganador. Indianápolis no es solo un óvalo, dentro de él se encuentra el trazado interior construido en el 2000 y que utilizaron categorías como la Fórmula 1, pero los diseños para la pista del infield datan desde la misma construcción de Indianápolis, como este de 1909. Aquel infield se corrigió para simplificarlo, dándonos esta imagen creada por un artista y representar el nuevo infield. Otra es esta imagen de 1915, cuando el director de publicidad Fred Wellman reveló los planes de implementar una serie de mejoras en el complejo, que iban desde nuevos estacionamientos hasta una nueva pista de tierra. Lamentablemente para él, el cese de todas las carreras en el mundo por la guerra evitó que las mejoras se implementaran. La edición de la Indy 500 de 1987 fue una particular. Durante las pruebas que se realizan durante todo el mes de mayo, 25 incidentes ocurrieron sin causa conocida. Para esa carrera, Goodyear implementó unos nuevos neumáticos radiales y de paso acusó a los fabricantes de los chasis de que ellos tenían la culpa de todos los incidentes sin explicación. De uno de esos 25, uno cambió la historia del evento, ya que Daniel Gaines sufrió una contusión en las prácticas. Su reemplazo fue Unser Padre, quien utilizó un March del año anterior que estaba en un hotel de Pensilvania como muestra para un evento automotriz. Andretti dominó todo el mes, finalizando primero las pruebas, obteniendo la pole y liderando 170 vueltas de la carrera, solo para terminar sucumbiendo por el enorme desgaste. Unser Padre se llevaría una inesperada victoria en una carrera donde además un espectador perdió su vida cuando una rueda le impactó en las gradas, algo que no ocurría desde 1938. Una carrera en Hawái no suena mal. Si a eso le sumas pilotos reconocidos, autos increíbles y un premio de $10 millones para el ganador, suena el evento del siglo. Lamentablemente fue un fracaso absoluto que dejó en vergüenza a la kart. La falta de auspiciadores, la nula publicidad, la poca venta de entradas y el casi nulo interés de la gente por pagar para ver la carrera por pay-per-view condenaron al evento, del que solo sobreviven algunos souvenirs. La carrera más lenta de la historia de la kart ocurrió en Australia, concretamente en Surfers Paradise. Un gran incidente en la recta principal en la largada dejó 9 autos dañados y a 2 pilotos en el hospital. Adrián Fernández, que no tuvo lesiones, y Toranosuke Takagi, quien sufrió una fractura en su pelvis. Los equipos prepararon sus autos de reemplazo. La bandera verde se agitó en la vuelta 3, pero una pesada lluvia comenzó a caer, obligando a la salida del safety car en la vuelta 10, el que se quedaría en pista hasta la vuelta 40. Literalmente fue toda una carrera bajo el safety car, que terminó ganando el mexicano Mario Domínguez, quien por cierto se había clasificado en la última posición. Emerson Fittipaldi ganó las 500 de Indianápolis de 1993, pero lo que pasó a la historia fue cómo rompió con la larga tradición de celebrar con leche en el podio, la que se originó en 1936. Fittipaldi cambió la leche por el jugo de naranja en un movimiento que buscaba promover la industria cítrica de Brasil y también la suya, ya que producía juguitos. Todo pudo quedar en eso, en una simple anécdota, pero el brasileño se negó a tomar la botella con la mano en cámara varias veces. Al final sí terminó celebrando con el lácteo, pero cuando las cámaras ya estaban apagadas, así que nadie lo vio, solo los presentes, por lo que Fittipaldi pidió disculpas públicas y donó $5.000 a la caridad. Helio Castroneves tuvo que enfrentar la ley en 2009. La acusación era simple pero muy grave. Tanto él como su hermana eran acusados de no declarar unos $5.5 millones de ganancias entre 1999 y 2004, además de moverlos a una empresa fantasma en Panamá.
A esto se suma que Castroneves era acusado también de mover dinero de auspiciadores a una cuenta bancaria en Suiza para declarar valores más bajos y pagar menos impuestos. En total debía unos 2.2 millones de dólares en impuestos y corría el riesgo de comerse una pena de 6 años y medio de cárcel y de ser deportado al no tener ciudadanía estadounidense. La defensa del brasileño por parte de su abogado es que Castroneves solo se enfocaba en correr y nunca supo cuánto dinero ganó y que firmaba papeles sin leerlos. La historia de los IndyCar en Talladega dio inicio con otro split. Dentro de la USAC, el ente regulador de las carreras en Estados Unidos, había un grupo deseoso de montar su propia categoría con sus propios equipos, dándole vida a la Championship Auto Racing Team, la CART, que nació en 1978. La USAC tenía en su poder la Indy 500 y la CART necesitaba algo fuerte para ganar público. Para el calendario 1980 y luego de bastantes rumores, la CART anunció que Talladega y Charlotte recibirían a los IndyCar. Concretamente, Talladega llevaría el nombre de las 500 de Alabama y no usarían el circuito interno, iban a usar el legendario óvalo donde pilotos como Mark Donohue lograron un récord de velocidad. Fue el mismo Donohue que declaró que la alta velocidad e inclinación de Talladega provocaba bastante desorientación, lo que generó preocupación por la salud de los pilotos. Al final la USAC y la CART arreglaron sus diferencias, se unieron para formar la Championship Racing League y fusionaron sus calendarios eliminando y cancelando la visita de los IndyCar a Talladega. La sexta edición de la Indy 500 fue bastante curiosa. Llevó el nombre de la International 300 Sweepstakes, disputándose como el nombre lo dice, solo 300 millas y no 500. El mito popular habla de que se recortó la distancia por todo el tema de la guerra, pero en realidad se hizo el cambio para que el evento no durara demasiado. Este contó con solo 21 autos, el número más bajo de participantes en la historia, y la carrera la ganó el británico Dario Resta en un Peugeot. La edición que terminó cancelada por la guerra fue la de 1917, y se ofreció el circuito como campo de reparación, mantención y recarga de combustible para aeronaves militares. 4 de abril de 1959, los monoplazas de la USAC rodaban en el legendario Tri-Óvalo de Daytona en Florida. Lamentablemente este evento fue un fracaso absoluto, se esperaban unas 30.000 personas y llegaron solo entre 7.000 a 10.000. A eso toca agregar que George Amick perdería su vida en un incidente en la última vuelta. Lo más curioso es que los monoplazas americanos no regresarían al estado de Florida hasta el Gran Premio de Miami de 1985. Otra historia que nació entre el split de la USAC y la CART fue la desastrosa ronda en Pocono en 1981. USAC, como ya mencioné, tenía en su poder la sagrada Indy 500, pero no tenían mucho más. Pocono estaba en su lista, pero contaban con pocos autos. De los 33 participantes anuales, solo tenían 19, y la idea para rellenar los puestos vacíos fue la de inscribir autos que competían en óvalos de tierra. Esta decisión fue bastante rara hasta para los pilotos, ya que algunos nunca habían utilizado estos autos en trazados con pavimento. Y si bien en las rectas las velocidades no eran tan dispares, en curva los monoplazas podían ir como rayos, mientras que los dirt cars tenían que frenar bastante para no terminar contra un muro. Al final tomaron la decisión de correr entre ellos y no estorbar a los IndyCar, en una carrera que además terminó recortada por la lluvia y que fue ganada por AJ Foyt. Con esto culmina la revisión de la superficie del iceberg de la IndyCar. No olvides suscribirte, dar a la campanita y dejar tu like para que no te pierdas nuestro viaje a las profundidades de este iceberg. También te invito al Discord del canal, encontrarás los links en la pantalla y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox, te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.